apertura de cuenta en la banca de Andorra a favor. Muy bien, volvemos a los estudios, pero vamos a estar atentos a la información que nos transmita Fátima Chávez del Poder Judicial. Entre las cosas que ha declarado el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Navarro Portugal, ha dicho: he aceptado todos los cargos y estoy bien arrepentido. Me he acogido a la confesión sincera, pido perdón al Estado peruano. En fin. Después de haberse comprado carros, viajado, etcétera, etcétera. Se le quebró la voz en algún momento, ¿no? Como uno que sabe lo que se le viene. Claro. Bien. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Cómo ven? ¿Qué dice el doctor de la Puente, si me permite el doctor? Claro, porque hemos estado hablando sobre el caso de Odebrecht hace algún tiempo y usted era uno de los que defendía al Ministerio Público y decía que un ratito, vamos con calma, que seguro en cualquier momento... Ya viene la bola de cubilla. Grata sorpresa, sí, exacto, algo así. Yo defendía la necesidad de un acuerdo, la necesidad de búsqueda de información, y defendía la postura, como sigo defendiendo la postura del Ministerio Público, que ante la cerrazón o la demora de la información de la delación brasileña, se encontraba funcionalmente en la obligación de encontrar otras vías. Bueno, este acuerdo finalmente se produjo, es un preacuerdo en realidad. A mí me hubiera gustado que de ese acuerdo o preacuerdo participe la Procuraduría, por ejemplo. Eso no ha sido posible. Pero digamos, lo que hoy tenemos, y eso aparece hoy día en la publicación de 2 medios de comunicación, lo que hoy tenemos es, es la parte más activa del proceso. Porque ahora que se está hablando de del pedido de acogerse a la colaboración eficaz de la señora Navarro, no es solo pedir, o sea, no es que yo pido y que me acojo inmediatamente. Eso tiene que ser. Pero, confesión sincera. Lo primero. Y colaboración eficaz, según los medios. Bueno, eso también depende mucho de lo que diga el juez y el fiscal se ha opuesto. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que Barata se ha acogido a colaboración eficaz. Tenemos que el señor Luyo se ha pedido acogerse a colaboración eficaz. 2. Tenemos el pedido de este imputado, de este detenido, perdón. Luego tenemos que, según se publica hoy día, la información que lleva a las últimas capturas es resultado de una delación o de una sindicación de alguien que no estaba imputada o investigada, que es una funcionaria, una apoderada de Odebrecht Perú, que antes había trabajado en el Ministerio de Justicia. De modo que lo que tenemos, digamos, es que en general el Ministerio Público ha logrado abrir unas ventanas o puertas, o ya, si se quiere, orificios por donde está fluyendo información que probablemente no sea de satisfacción para todos, lo que ratifica la idea de que están cumpliendo con su obligación, que es encontrar información para que los procesos avancen. En otros ámbitos, en realidad hay poca información. Digamos, el Congreso recién está empezando los trabajos de la comisión. Desde ese punto de vista, evidentemente, yo me ratifico en el punto de vista que expresé anteriormente aquí, ¿no? ¿Qué dice el doctor Cano? ¿Cómo ve el proceso? El proceso. Claro, fíjense, acá el punto de partida ha sido el acuerdo que celebra Odebrecht S.A. con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 21 de diciembre, donde en las páginas 21 y 22 del anexo B se describen estos 3 hechos en mención, de manera que aquí lo que tenemos es una historia que recién comienza, que recién empieza. Además, hay que leer entre líneas de ese documento, porque son solamente 22 líneas referidas a Perú, en las que se habla en el gorro. Además, esto está redactado con una pulcritud de abogados americanos del estudio Kuhn Emanuel, que es el estudio procesalista más importante de Nueva York, y diría yo del mundo, porque señalan ellos como gorro que los hechos de corrupción que habría cometido Odebrecht en Perú provienen del año 2005 al 2014. Sin embargo, luego en la descripción, como ya todos nos hemos dado cuenta, se habla solamente de un hecho del 2005, uno del 2008, uno del 2009. Pero no es casualidad que se haya puesto en ese documento hechos que van hasta el año 2014. De manera que hay una reserva de información que está resguardando la empresa para ver, según, digamos, cómo caminan estos procesos en Perú, ver si es que el Estado peruano le da algunas facilidades o no a la empresa, para ver si es que van soltando las pepitas en determinado momento. Además, hay que recordar lo que ha dicho ayer uno de los funcionarios de Odebrecht, ¿no? Ha dicho, el nuevo. Claro, el nuevo. Ha dicho que si tienen información sobre el pez de gordo, la van a entregar. Como diciendo, puede ser que la tengamos, puede ser que no la tengamos, porque están un poco caminando al tuntún de los procesos, y lo que tenemos hoy en día enfrente es
las primeras órdenes de captura, las primeras detenciones que satisfacen un poco la demanda pública de justicia en estos procesos, pero desde luego que estamos recién empezando, ¿no? Yo creo que esta es la punta del iceberg que en definitiva va a permitir empezar a conocer cómo esta estructura ha funcionado acá en Perú. Y es sorprendente la celeridad con la que se han acogido a la confesión sincera, por ejemplo, de algunos de estos detenidos o imputados, o es de esperar que una vez que llegan a una situación así, esto es un recurso, digamos, del que echan mano para mejorar su situación inmediatamente? Para mí lo que es sorprendente es lo que he leído hoy día, es el giro que toma el caso, porque las detenciones no están relacionadas al cuadernillo de información que contiene el acuerdo entre Odebrecht, Estados Unidos y Suiza, porque tengo entendido que la información la iba a proporcionar Suiza y que Brasil se opuso. Que las detenciones están relacionadas a la entrega de información de funcionarios, de una funcionaria de Odebrecht, Perú. Sí. Ya, esa precisión que, como dice Carlos, demuestra que el acuerdo que llegó a cabo la Fiscalía, el preacuerdo está operando, me parece muy interesante porque hace 4 semanas no teníamos información y hoy tenemos 4 ventanas de información más o menos abiertas, unas están operando más que otras. Tenemos la ventana de la información del acuerdo entre Estados Unidos, Odebrecht y Suiza. Tenemos la segunda, que es la de delaciones en Brasil. Se supone que a eso ha viajado, parece que no está en el Perú, el juez, el fiscal Hamilton Castro. Tenemos la tercera ventana que se abre con este preacuerdo y con Odebrecht entregando información. Y no sabemos hasta qué profundidad. Y la cuarta ventana lo acaban de abrir estas personas detenidas que dicen que van a entregar información y algunos, o por lo menos uno, pide acogerse a la colaboración eficaz. Creo que va a ser, en caso de Luyo, aceptada, y no sé si en el caso de Navarro. Entonces, a mí me parece que frente a la sequía de hace 4 semanas empiezan a surgir orificios, ventanas. Chorrillos. Ahora, será muy importante saber qué es lo que trae de Brasil el fiscal Hamilton, porque podría ser que traiga parte de la delación, aunque dice que eso es todavía difícil, porque esa es una delación que tiene que estar legalizada por el Tribunal Supremo Federal y eso tiene complicaciones por la muerte de este juez supremo. Pero podría ser que haya, en el caso en este viaje, le esté entrevistando al señor Barata y recogiendo de las primeras delaciones o colaboraciones. Entonces, digamos, en una visión estrictamente procesal, a mí me parece que el terreno es promisorio, es una narrativa que empieza, son puertas que se van abriendo. Claro, si uno mira las redes sociales y mira algunos medios, entonces, claro, el clima es otro, queremos que salgan peces gordos, no hay nada, se escapan los detenidos, pero en realidad esta es una cosa que piano está empezando. ¿Qué es lo que ha dicho el fiscal de la Nación, ¿no? Además, no tenemos todavía la confirmación, solo son trascendidos periodísticos, que el señor Barata va a hablar, ¿no es cierto? Así que, y que también quiere someterse a estos beneficios que le podrían dar si es que comienza a contar con quién se reunió, cómo hizo, ¿no es cierto? Así que seguramente que vamos a tener más información de todas maneras. Porque también parte de la estrategia es agarrar a los de abajo para que ellos digan: yo solito no me voy. A mí me dijo él y luego él y me dijo que haga tal cosa, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá el doctor penalista, experto en estos temas? La empresa tiene que haber planeado esto de manera muy inteligente, porque el señor Barata no se puede salir del marco del acuerdo de los Estados Unidos, porque si el Departamento de Justicia llega a la conclusión de que la empresa le ha ocultado información, entonces ese acuerdo deja de existir y se reabre el proceso contra la empresa, porque hay que acordar que en los Estados Unidos hay la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y Odebrecht es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, está fiscalizada por la SEC, que es algo el equivalente, digamos, a la Superintendencia del Mercado de Valores acá en el Perú, y además por el propio Departamento de Justicia del Prosecutor. Entonces, no se puede salir del marco del acuerdo. Entonces, el señor Barata, si se acogiera, digamos, a una delación premiada con efectos en Perú, lo va a hacer respetando, digamos, lo que ya se ha firmado en los Estados Unidos, y la información que él pueda aportar, yo creo que ya pensando desde sus intereses,
va a tener que ser pensando en una condena únicamente en Brasil, porque él tampoco va a estar, digamos, como Cristo, paseando por cada país en los que ha podido, digamos, cometer hechos delictivos, claro, prisión tras prisión o delación tras delación. Va a ser una sola en Brasil, con efectos seguramente para todos los países, va a intercambiar información, pero la condena que va a tener es una condena, para decirlo de alguna manera, global, ¿no? Una condena global que la va a tener en Brasil, y desde su refugio de Brasil va a alegar el principio de ne bis in idem o prohibición de ser juzgado más de una vez por lo mismo. Entonces, ya me jugaron en Brasil, porque además en Brasil, al igual que en Perú, hay el delito de corrupción transnacional. Entonces van a decir, yo ya fui juzgado en Brasil por haber cometido corrupción en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera. Entonces, una sola sanción, pero será la persona que pueda aportar información acá en Perú, ¿no? Ahora, el detalle es de que las delaciones o colaboraciones eficaces pueden venir de muchas formas, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, este aspirante a colaboración eficaz, a colaborador eficaz del que se ha hablado, de los 400.000. Sí. Claro, no ha entregado el recibo, no ha entregado la prueba. Otra forma es... Ese es otro de nuestros temas. Claro, otra cosa es hacer la colaboración y entregar la información. La empresa está siendo en ese sentido muy efectista con la entrega de la información, como lo fue en su día Pinchi Pinchi, cuando entregó el recibo de los señores Winter, que habían recibido $2 millones del señor Montesinos, y eso dio lugar al proceso contra ellos y a la detención, etcétera, etcétera. Ahora, a propósito de la confesión sincera, la confesión sincera y la colaboración eficaz, la diferencia entre uno y otro tiene que ver que en la confesión sincera uno se refiere solamente a lo que le concierne a sí mismo, y en la colaboración eficaz comienza a mencionar nombres ajenos, ¿o no? Son ámbitos que además están relacionados con el tipo de información, la cantidad de información, la oportunidad del proceso. En el caso de la colaboración eficaz, si de primera intención tú no entregas información, luego va a ser difícil que te acojas a ella. Lo que he podido escuchar en el caso de este señor Navarro, lo que señala el fiscal es que cuando fue detenido no entregó la información, y que es la Fiscalía la que tuvo que encontrar información, autos, salidas al exterior y propiedades. Entonces tiene que haber lo que se llama un mínimo de probidad en la información que se entrega. Incluso podría ser que la información no tenga, digamos, un sustento material, sí, documental. ¿no? Pero la calidad del colaborador se mide por otras circunstancias, ¿no? Y eso se resuelve, no bien se lo detiene. Claro, ahí es básico en este juego el principio de mediación, es decir, hay que mirar a la cara al colaborador eficaz, a la persona, ¿no? Y yo creo que por eso es un fiscal y un juez tiene determinadas características que hacen que sea una misión de justicia que vaya más allá del texto lato de la ley. Por eso cuando en el Perú se juzgó en una época terroristas con jueces sin rostro y sospechos sin cerebro, inmediatamente la Corte Interamericana puso como un argumento básico es que estaba violando ese famoso principio en que hay que mirarte a los ojos y hay que encontrarnos ahí miradas para saber lo que se está diciendo la verdad, más allá o junto a la prueba material que tú puedes entregar. Bien, y digamos, todo este caso Odebrecht tiene evidentemente un impacto en la economía del Perú, seguramente en la economía de otros países también, pero para lo que a nosotros nos importa en el Perú, y ya el ministro de Economía, Alfredo Torne, dio a conocer que las proyecciones de crecimiento para este año han bajado en un punto, es decir, de 4.8%, que era lo que se había calculado, o lo que había calculado originalmente ellos, a 3.8%, solamente por los problemas con relación a Odebrecht, gaseoducto y otros más, ¿no? Lo cual es, bueno, bastante serio. Yo creo que 4.8 era ya una cifra optimista y, en fin, vamos a ver qué cosa ocurre si en efecto podemos empinarnos hasta el 3.8%. ¿Qué piensan ustedes de esa Fíjese, ahí tenemos circunstancia? Un pequeño problema, ¿no? Porque el proyecto, digamos, de gasoducto sur peruano implicaba una inversión privada, ojo, que no era una inversión pública de más de $7.000 millones, ¿no? Que se iba a ejecutar a lo largo del tiempo. Es un proyecto que se ha ejecutado finalmente en un promedio del 30%. Hay una inversión privada de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares neteadas que el Estado ahora va a tener que administrar. La empresa tiene una obligación de mantenimiento, digamos, de los tubos, mientras un nuevo operador llegue y termine la construcción y empiece a operar. Pero es una noticia luctuosa además porque esto era un problema de desarrollo, o sea, para el sur, ¿no? Generación de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día,
que esto es algo que desde mi punto de vista va a traer una cadena. O sea, no va a ser un tema que va a empezar y va a terminar ahí, sino que va a traer consigo una cadena. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Fíjese, hay una preocupación central, ¿no? Si el día de mañana, como dice el presidente o el ministro, se va a relicitar la obra, dígame usted, ¿qué funcionario serio va a querer firmar y estampar la firma en el otorgamiento de una buena pro, por más honesto que sea? Porque al final la historia que tenemos en los grandes proyectos de infraestructura acá en el Perú es de que los funcionarios, por más honestos que sean, y algunos corruptos también desde luego, terminan siendo procesados, investigados, 5 o 10 años, y este es un tema altamente técnico. Hay que recordar de que el caso del gasoducto sur peruano llevó un proceso de licitación que tardó cerca de 3 años, ¿no? 2012 con la ley, luego las bases elaboradas en 2013, 2014, o sea, no es un tema tan inmediato, con lo cual pienso que, siendo optimistas, que este proyecto podría estarse retomando recién hacia el otro año. Yo no creo que este año ya se vaya a tomar el tema, y más aún en este contexto donde estamos a la espera de las noticias, quién se va preso, quién entra, quién sale, y hay cierto temor y cierta preocupación en relación a la honestidad que se tiene en estos procesos y la transparencia. Sí, sobre el plazo en el que se va a volver a licitar el gasoducto, vamos a conversar a continuación. Es un tema en sí mismo, pero el impacto en el crecimiento económico es lo que aquello acerca de lo cual estábamos tratando de echar luz, de reflexionar. Sí. Ya antes de este reajuste a la baja que ha hecho el ministro Torne, varios bancos, direcciones, dependencias de estudio de bancos peruanos, ya habían rebajado también el crecimiento, ¿no? Salvo probablemente 2015 y 2016, desde el año 2011 lo que nosotros tenemos es un inicio de año muy auspicioso. Y en algunos casos, como el año 2012, 2013, 2014, 2 o 3 veces tuvo que recalcularse a la baja, ¿no? el crecimiento. En algún momento se pensó que era pues demasiado triunfalismo el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, 2015 y 2016 no se tuvo en gran medida ese recálculo a la baja, ¿no? Recordemos que el año 2015 Humala le ganó la apuesta por el índice final a la jefa del Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero decir es que sin tener el impasse del gasoducto, era evidente que no íbamos a crecer 4.8. Sí. Probablemente no hubiera sido 3.8. Quizás vamos a tener que recalcular a la baja hacia junio y julio, porque también no estamos ni a fin, o sea, no ha terminado ni enero. Y porque además tiene que ver mucho con el impacto de las medidas que han sido planteadas para este año. Nosotros arrastramos un enero que está muy impactado también por un fuerte ajuste fiscal de los últimos 2 meses en el año 2016. Vamos a ver si el primer semestre están operando las medidas dictadas para el gobierno, dictadas para la reactivación de la economía, especialmente el tema de recaudación. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la inversión pública regional y local. Habría que recordar el efecto que tiene la paralización del gasoducto en el sur del país. El gasoducto es ya la mitad de la inversión pública en el sur del país. Entonces, digamos, lo tomo como que está confirmando el ministro algo que se veía venir y que lo que hace es el asunto de Odebrecht y gasoducto, digamos, es legitimar, pero era voces que O sea, que este estábamos... recálculo, según lo que entiendo, doctor de la Puente, este es un recálculo que sí va a dar de todas maneras, pero en este contexto es como que por culpa del gasoducto es que tenemos que recalcular, cuando en realidad no es por eso, sino que probablemente vamos a tener que recalcular de también acá 4 meses a 6 meses. También por eso, pero digamos, este es un argumento... Buen momento para decirlo. Sí, para decirlo y para aceptarlo. Yo esperaría mayo, junio, yo sospecho sobre un recálculo quizás nuevo, ¿no? Y tal vez además para ya tener en claro de que esta posibilidad de rebajar el IGB en 17% a partir de la segunda mitad del año ya es una... Probablemente ya lo sepan, lo que pasa es que no quieren admitir sencillamente. Y es un anuncio, es un disparo al aire, ¿no? Claro. Como dijimos en enero por el tema del gasoducto y además dijimos que hasta mayo, entonces bueno, ya no se va a poder esto. Le dije, queríamos cumplir con la promesa electoral, pero las circunstancias no nos han dejado. Algo así, ¿cierto? Ahora, y una consulta, esta información de la señora Lourdes Carreño, ¿no? Tenerla ya en la portada de Caretas, tener su rostro, ¿no es cierto? Y saber, siendo ella la colaboradora eficaz, ¿cómo juega
esta primicia periodística, como no, todos lo hubiéramos dado, ¿cómo juega en medio del proceso? O sea, técnicamente ella no es una colaboradora eficaz, no es una, digamos, informante, personaje de enlace, digamos, una abogada de enlace entre la empresa y el Ministerio Público, ¿no? Ya de hecho, no está bien desde el punto de vista del Ministerio Público que esta información se haya filtrado. En definitiva, hay un interés público en conocer, digamos, cómo se están moviendo estos procesos, pero esto puede, digamos, alterar un poco el flujo de la información, ¿no? Pero legalmente no supone un problema. Legalmente no, en la medida de que ella no es la colaboradora eficaz, ¿no? Si lo fuera, digamos, alguien habría cometido una infracción al dar, digamos, a conocer el nombre. Está claro que la empresa es, y seguramente entre entradas y salidas, alguien la ha visto, alguien se ha dado cuenta, alguien ha concluido que es ella, y eso en principio no tiene nada de malo. El tema es de que si es que ella es la que está manejando la información y hay intereses de terceras personas creados alrededor, evidentemente la Fiscalía tendría que dar las medidas de protección necesarias para que ella pueda cumplir y seguir cumpliendo su labor, digamos, de manera adecuada y el flujo de la información se siga dando, ¿no? Porque ya han habido muchas historias en la jurisprudencia peruana de que estos testigos que aportan, digamos, información o se echan para atrás o reciben amenazas, incluso hay veces amenazas falsas, pero al final del día amenazas, ¿no? Claro. Correos electrónicos, mensajes por las redes sociales, etcétera. Entonces, eso puede ser, digamos, un aliciente para que la información fluya con más lentitud. Bien, vamos ahora a una pausa y regresamos con aquello de lo que veníamos conversando, el tiempo que va a tomar que se vuelva a licitar el gasoducto del sur. El ministro de Energía había dicho que un año. Kuczynski, el presidente Kuczynski, ha dicho que él preferiría que fuese en 9 meses. Con eso regresamos. Bueno, el ministro de Energía y Minas anunció que la nueva licitación del gasoducto del sur se daría en un año. Y el presidente Kuczynski dijo que él prefería volver a licitarlo en 9 meses. Vamos por partes. Primero con esto. Decía yo, ¿por qué no lo escuchamos al presidente Kuczynski decir lo que dijo? Para ver con qué rostro lo dijo. Y el ímpetu, ¿cierto? Eso es importante. A ver, mirarlo a los ojos, ¿cómo se llama este procedimiento? Mediación. Inmediación. Inmediación. Eso es lo que queremos. De repente era como una bromita. De repente. Con baile. Buenas tardes, permítame, estamos en vivo. ¿Cuánto tiempo podría tardar esta renegociación? Aquí no hay nada que renegociar. Es una licitación. ¿Cuánto tiempo podría tardar? El ministro dice un año, yo prefiero parir en 9 meses. Era bromita, pues. A ver. Pero está obviamente el gobierno presionado por el tiempo, ¿no? Yo me quedaría, digamos, con el horizonte 9 a un año, 9 a 12. Se decía, algunos especialistas decían que esto iba a demorar 6 meses. Bueno, pero en relación a hace 10 días, la cosa se está clarificando. Hace 10 días había opción de que continúe la obra, una relicitación o una nueva licitación. Bueno, ahora está claro que vamos a una nueva licitación. Y a mí me parece que en ese contexto es muy importante escuchar al sur, porque ya este proyecto que ha sido suspendido ya implica una deformación de la ley inicial aprobada del año 2012 en el Congreso, que con el apoyo de todas las bancadas, que era un proyecto más integral, que incluía el polo petroquímico y un mayor aprovechamiento del gas para la población del sur y no solo para el suministro de energía de las actividades domésticas y algunas actividades industriales ahora existentes, sino para potenciar un salto en la calidad del desarrollo del sur. Y en este nuevo proceso a mí me parece que es muy útil que las partes no incluyan y escuchen al sur. Ahora, eso podría hacer que se cambie la fisonomía del proyecto para retornar al proyecto inicial, que además era un proyecto que incluía el concepto de soberanía energética. Vamos a ver en qué condiciones se produce esta licitación. He visto que por ahí la información de que estamos hablando de que hay 6 empresas interesadas en el proyecto. Supongo que hay que resolver el tema de los cobros en los recibos de luz, si van a ser devueltos, solo está suspendido. Eso entrará a la contabilidad del nuevo financiamiento.
habría que mirar el modelo, porque ahora hay que empezar a discutir si es un modelo de APP con mucha regulación y mirada y supervisión del Estado, o es un modelo APP tipo el peaje del cono norte de Lima. Entonces hay un espacio para discutir y un espacio, creo que, de rectificación del Estado de errores que se han cometido y también de la parte privada. No me atrevería yo a señalar un horizonte, pero creo que lo veo como una oportunidad. A ver, ¿qué dice el doctor Carr? Sí, es un tema bastante complejo porque, en definitiva, de momento no hay contrato, de momento no hay proyecto, con lo cual hay que retomar lo que había y volver a elaborar bases. O sea, en verdad, esto implica, como ha dicho Juan, una redefinición eventualmente del proyecto, desde la ruta del proyecto, la forma de inversión, el financiamiento, la intervención de los bancos y luego todo lo que viene de la mano siempre con lo que es el paquete de la contratación pública, que es la intervención de la Contraloría, el desarrollo de estos procesos penales donde incluso se viene investigando este mismo hecho vinculado al gasoducto surperuano. Hay dos procesos en curso. Y las 50 lupas encima, ¿no es cierto? Todos vamos a querer saber qué están haciendo, qué dice esa... Claro, con lo cual yo no tengo una perspectiva muy optimista respecto a los plazos, porque pienso que esto, entre que se elabora las bases, se redefine, se escucha al sur eventualmente, los políticos discuten, hay un nuevo comité, el comité elabora las bases, se establezcan no se filtren para beneficiar a algunas empresas. Se establezcan las bases financieras del proyecto, todo eso puede tardar, solo eso puede tardar un año, año y medio, 2 años eventualmente. Y para que luego se elaboren las bases, se nombre un presidente del comité especial, que va a estar con la lupa pública encima, en términos de honestidad, etcétera. Todo eso va a tardar un buen periodo de tiempo para que este proyecto pueda ser retomado. Entonces yo pienso que en verdad estamos hablando de un plazo mínimo de 1 o 2 años, ¿no? Hasta que este tema pueda nuevamente echarse a andar y pueda, digamos, el proyecto empezar, digamos, a ejecutarse nuevamente, ¿no? Entonces ahí la pregunta del millón es qué se va a hacer con lo que ya se tiene, ¿no? Porque son activos. Que es como un 40%, lo que decía, ¿no? 30% en promedio. Son activos respecto a los cuales hay una doble responsabilidad. Por un lado, del Estado, que tiene el deber, digamos, de pagar por esos activos a los que han hecho la inversión, y por otro lado está, digamos, el deber de los, digamos, propietarios de los activos, que son estas entidades privadas que han conformado el consorcio, de conservarlos mientras el nuevo operador, mientras la nueva licitación se lleva adelante, alguien gana y retoma, digamos, la posta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues estamos hablando ahí de cerca de 1.500 a 1.800 millones de dólares invertidos, que tampoco se pueden desperdiciar, que han generado en su día mano de obra, han generado IGB, han generado impuestos, etcétera. Entonces, no es un tema que se pueda deshacer tampoco de un plumazo, ¿no? Y mientras tanto, hablando de proyectos en el sur del país y de contratos y de licitaciones, el aeropuerto de Chincheros, el proyecto del aeropuerto de Chincheros ha sufrido una variación importante, se ha convertido en obra pública también, lo que ha generado algunos cuestionamientos por el poco tiempo que faltaba para el inicio de la obra. Sobre eso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ha dicho que el gobierno ha sido transparente en la formulación de ese contrato y que la información pertinente le ha sido trasladada a la Contraloría de manera permanente. Vamos a escucharlo. El proceso está siendo permanentemente informado de los pasos que seguimos a Contraloría. Y una vez que concluyamos, vamos a pedir a Contraloría que lo evalúe todo, porque hemos sido muy transparentes en la ejecución de este contrato, y mejor para nosotros de que un órgano de control como la Contraloría General de la República verifique todo nuestro accionar. Así que nosotros lo estamos solicitando, la verificación de la Contraloría, en función de lo que hemos ido coordinando con ellos mismos. Hemos tenido varias reuniones para tratar este tema con la Contraloría, 1, 2. El proyecto entró al Ministerio de Economía y Finanzas el día lunes en la noche. Y para nosotros la nueva propuesta del aeropuerto Chincheros le ahorra al Estado 589 millones de dólares. Es una propuesta muy superior. En la propuesta inicial lo que se planteaba era de que el concesionario tome un crédito, que nosotros le financiemos el crédito, sobre todo los intereses,
y el concesionario recién iba a utilizar este dinero 5 años después. Es decir, estábamos financiando 5 años de financiamiento por absolutamente nada a cambio. Lo que estamos haciendo ahora es de que lo hemos convertido en una obra pública, no hay costos financieros, sino que desembolsamos en función del avance de obras. Bien. Ahora, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde tuiteó ahora más temprano algo que no ha desglosado, ¿no es cierto?, no mayor detalle, pero ha dicho lo siguiente: PPK regala aeropuerto de Cusco a expresidente Piñera, dueño de concesión donde también trabaja la hermana del premier. El escándalo va a hacer renunciar a la jefa de Ocitran. ¿Cómo así? Porque si el 80%, o sea, de ese 20% se refiere, no sé si ustedes han podido entrar en detalle o han escuchado otras declaraciones del congresista. Leí el tuit de Víctor Andrés como eso de las 5 de la tarde. Lo soltó más o menos ahora. Bueno, aquí hay una realidad y hay dos verdades que están encontradas o que por lo menos caminan paralelas. La primera evidencia es que evidentemente, como dice el ministro Torne, encontraron un contrato defectuoso. Es un contrato que va a ir a este laboratorio que vamos a tener los peruanos de las asociaciones públicos-privadas, ¿no?, para ver qué se ha hecho en estos años. Digo, recordando un artículo muy interesante publicado hace 6 u 8 días en El Comercio de un especialista en el tema, que además ha sido contestada también por otros especialistas en el mismo diario. Pero las dos verdades que corren paralelas y de repente están enfrentadas es que el gobierno dice que tenía que renegociar el contrato vía una adenda porque los intereses que pagaban eran altos, ¿no?, esquilmaban al Estado, y lo que han logrado es en este momento casi convertir esta APP en una especie de obra pública. Los desembolsos serán ahora trimestrales y el Perú finalmente ahorrará más de 500, casi 600 millones de dólares. Esa es la verdad de uno. Pero la verdad de los opositores va por otro lado y dice que todo esto era perfectamente posible hacer, pero que no puede convertirse esta adenda en un mecanismo mediante el cual, ¿no?, la empresa que tenía antes el 70% de la obligación de financiamiento pase a tener 20% y el Estado pase a tener el 80%, que esto casi convierte esta obra en una real obra pública y que en realidad la modificación podría ser de otro calibre y otro calado, porque en realidad estamos haciendo una obra con dinero de los peruanos para entregárselo por 40 años en administración a una empresa que quizás hubiera sido, va a ser con otras experiencias, yo construyo la obra y busco un operador. Entonces acá hay dos verdades grandes. Eso que ha señalado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde habría que investigarlo, dilucidarlo, pero digamos, son dos verdades potentes. Tengo la impresión que en el caso del gobierno tiene dificultades todavía para verbalizar la adenda. Lamentablemente la obra se iniciará el día 31, pero la otra verdad es una verdad que ha ido recorriendo muy fuerte y con además de la pluma y de la voz de especialistas que no pertenecen a una visión económica heterodoxa. Lo que nosotros tenemos en el caso del gasoducto, en el caso de Chincheros, en el caso de Olmos y en el caso de Chavimochic, es una discusión al interior de la economía ortodoxa del país. Es una expresión de que el consenso económico grande que hemos tenido por 15 años también ha muerto y estamos a la búsqueda de un consenso económico, parte de lo cual es esta discusión de las asociaciones públicas privadas en el Perú, ¿no? Pero esa muerte yo la he escuchado sentenciada durante los últimos 15 años varias veces. Es muy probable, pero cuando empieza en el Perú a pelearse Castilla y Carranza, que eran, digamos, dos economistas que habían sido ministros de Economía en algún momento, yo creía y creo que ese consenso económico alrededor de un tipo de crecimiento ya terminó, ¿no es cierto? ¿Qué dice el doctor Cano? Sí. Fíjese, yo desde mi punto de vista veo que lamentablemente un caso como este va a terminar tarde o temprano en los tribunales, ¿no? Porque con estas dos verdades, como ha señalado Juan, con estos tweets o estas percepciones o afirmaciones como la del congresista Belaúnde, lo que tenemos aquí es un mar, digamos, de dudas que se generan a nivel de la población y especialmente en Cusco, que es una zona altamente litigiosa. No dudo de que se va a iniciar tarde o temprano, antes de que acabe el gobierno, durante el gobierno o en el siguiente gobierno, una investigación penal para poder establecer, digamos, si han habido aquí algunas concesiones que están por encima de la ley.
Yo no estoy tan, yo no soy tan pesimista respecto de la pérdida de consenso, digamos, respecto del modelo. Creo que son los vaivenes del modelo. Ahí tenemos el sistema americano. Trump acaba de anunciar que van a ejecutar contra viento y marea 2 oleoductos que en la gestión de Obama, digamos, habían sido, por decirlo de alguna manera, postergados. Y todo dentro, digamos, de lo que es un modelo de economía de mercado ortodoxa, más allá de la discusión que puedan tener los propios americanos entre republicanos y demócratas, ¿no? Acá en el Perú estamos, digamos, viviendo esa fiebre de democracia, estamos viviendo, digamos, la fiebre de mercado, y este experimento de las alianzas público-privadas está empezando, digamos, a caminar recién. Por decirlo de alguna manera, somos neófitos en esa ruta. Y en ese camino pues surgen los procesos penales, las dudas, las discusiones, cuánto más debe poner el Estado, cuánto debe poner el privado, si el Estado siempre va a poder negociar mejor. Ese es el punto de partida. Y eso hay veces en los tribunales se expresa en un proceso donde, por ejemplo, la Contraloría dice, el Estado siempre pudo negociar mejor y acá hay una pérdida potencial. Claro que es un tema muy etéreo, ¿no? Y al final se convierte eso en procesos penales donde mucha gente, digamos, culpable y honestos, son metidos en el mismo saco. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con otro tema que ya hemos anticipado, que es la información a propósito de un aspirante a colaborador eficaz que dijo que había recibido de Odebrecht un donativo a la campaña del nacionalismo. Que Martín Belaúnde lo recibió. Sí, y ahora Julio César Espinosa, abogado del expresidente Humala, niega tal cosa. Con eso regresamos. Ahora tenemos una información de último minuto. A través de las redes sociales se está dando cuenta que se ha desbordado el río Rímac en alguna parte de su caudal. Esto es a través de la cuenta de Periscope de Roger Susunaga, ese es el tuitero, y bueno, está transmitiendo ahí en vivo. Y lo que vemos, bueno, efectivamente es una carretera. No sé si de repente en el switcher nos pueden ayudar, si es que en algún momento se ha informado qué parte o a qué altura. Ramiro Prealé han dicho, ¿no? Todavía no. Es la avenida Ramiro Prealé, por lo pronto. De la empresa que está encargada de la concesión de la vía. Bueno, se ha estado informando durante los últimos días del caudal del río Rímac. Se decía que no es que estaba que no estaba, digamos, no era un promedio muy alto que se estaba registrando a comparación de otros años. Se habla del 98, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, aquí son imágenes que estamos viendo en vivo a través de la cuenta de Roger Susunaga. Y sí, bueno, parece que aquí en esta parte sí se ha desbordado. Así que bueno, hacemos la alerta a las autoridades para que puedan acudir de inmediato, ¿no? Porque esto tal vez sea solamente el inicio. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a esta transmisión también, ¿cómo no? Y desde luego queremos saber qué pasó en el Poder Judicial, ¿no? Claro. Lo más seguro es que también se dicte 18 meses de prisión preventiva para el señor Navarro Portugal, de todas maneras. Y vamos a seguir hablando de Odebrecht. Así es. Bueno, sí, de Odebrecht de alguna manera también tienes razón. La Unidad de Investigación de América Televisión aportó una información en la que un aspirante a colaborador eficaz de identidad desconocida declaró ante el fiscal Ricardo Rojas que Jorge Barata, antiguo representante de Odebrecht en el Perú, le entregó, en cierto momento a Martín Belaúnde el Ocho $400.000 en efectivo, luego de que Humala, cuando era candidato todavía evidentemente, te aseguró que no debía temer a los rumores de que él iba a implementar un gobierno estatista. Esa es la información que aportó la Unidad de Investigación de América Televisión. Respecto de esa información, ahora Julio César Espinosa, abogado del expresidente Humala, ha negado la existencia de tal aporte. Tenemos lo que ha declarado el abogado. Esa declaración que se rindió hace 1 año y medio aproximadamente fue materia de una respuesta que dio el propio señor Barata, primero ante la Fiscalía, en 2 oportunidades, en el 2015 y luego el año pasado, de manera escrita, negando esos hechos
Y luego también su propia declaración, me refiero a la del señor Barata, ante la comisión investigadora en el Congreso en febrero del año 2016. Sí, y obviamente estaba mintiendo, ¿no? Porque dijo que no había pagado ninguna coima en el Perú y ahora nos enfrentamos con la dura verdad de que sí, se pagaron coimas. Entonces, en verdad, a lo que usted hace alusión de la palabra de Jorge Barata no vale nada, doctor. Claro, no vale nada, pero es lo que existe como dato concreto. No hay... Bueno, pero usted se... Sí, efectivamente. Con la convicción, además, que lo dijo el señor Barata en su momento, ¿no? Niego categóricamente que haya recibido dinero. Y ahora, ya lo sabemos. A través del Twitter se está informando que ya el juez Richard Concepción Carguancho ha dispuesto 18 meses de prisión preventiva para Miguel Navarro, Portugal. Eso recién hace solamente unos segundos, así que, bueno, era algo que se suponía iba a suceder de todas maneras, ¿no? Y luego ya vendrá lo de la colaboración eficaz, también probablemente. Hay otro dato que quería también incluir a la conversación, es esta incursión delincuencial a la oficina de la Comisión Lavallato en el Congreso de la República. Eso es realmente escandaloso. O sea, es el lumpen total. No había nada, porque todavía no había ningún documento, pero ¿qué es eso? O sea, es una oficina del Congreso que la gente hace lo que le da la gana. Bueno, quiero ver qué hay, pum, me bajo la puerta y entro. Es realmente increíble, ¿no? Pero, o sea, no podemos dejar de mencionarlo porque es... A mí, la verdad es que me ha sorprendido. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que está en juego. Para que no te importe nada, mandes ahí a unos secuaces a que rompan la puerta para ver qué información puedas de repente tener. Impresionante, de verdad. Bien, vamos a regresar un momento al Poder Judicial, donde está nuestra compañera Fátima Chávez y está el juez Richard Concepción Carguancho hablando de la prisión preventiva o ya dictándola. Prisión preventiva contra el ex asesor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Miguel Ángel Navarro Portugal. El máximo plazo, 18 meses de prisión preventiva, ha dictado el juez Richard Concepción Carguancho mientras duran las investigaciones debido a estar vinculado a estas investigaciones por el caso Odebrecht y el recibo de presuntos sobornos en la licitación de las obras del tramo 1 y 2 del tren eléctrico, la falta de arraigo, la magnitud del perjuicio al Estado, su vinculación a una presunta organización criminal, además de la gravedad de la pena, han hecho que el juez Richard Concepción Carguancho tome la decisión de otorgar los 18 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Navarro Portugal, el ex asesor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el segundo detenido por el caso Odebrecht aquí en el Perú, por presuntas vinculaciones con una presunta organización criminal. Muy bien, Fátima, vamos a escuchar precisamente el momento en la que el juez dicta estos 18 meses de prisión preventiva contra Navarro Portugal. El juzgado de investigación preparatoria nacional de la Sala Penal Nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta mandato de prisión preventiva contra el investigado Miguel Ángel Navarro Portugal por el plazo de 18 meses. Segundo, para efectos del cómputo del plazo de 18 meses de prisión preventiva, esta va a correr a partir del día 24 de enero del año 2017 y va a concluir el día 23 de julio del año 2018. Segundo, habiéndose dictado prisión preventiva contra el investigado Navarro Portugal Miguel Ángel, se dispone cursar oficio para su internamiento en el establecimiento penitenciario que asigne el Instituto Nacional Penitenciario. Muy bien, se notifica a estrados. Ministerio Público. Defensa. Muy bien, por interpuesto el recurso. Ese fue el momento en el que le dictaban la prisión preventiva, que como tú dices era algo previsible. Bien, a ver, nuestros invitados, estamos hablando sobre el caso de Ollantaytamala. Sí, bueno, ahí lo que tenemos en verdad es la versión de este colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz. Y yo que soy abogado penalista, en los pasillos de la Corte se especula que es el propio señor Martín Belaúnde Locio, ¿no? Entonces, estos procesos siempre entran a la etapa de la corroboración y en la medida que no haya el recibo, la prueba, la transferencia,
que este tema, para decirlo en sencillo, quede en nada. Por eso que el abogado del señor Humala ahora dice, Barata ha dicho 2 veces que no ha entregado dinero, por lo tanto es la versión de Barata, más la versión, digamos, del colaborador eficaz y la del expresidente que van a decir que acá no ha pasado nada. Entonces, salvo que surja un recibo, la prueba clave, digamos, una transferencia bancaria, esto, digamos, no pasaría de ser, digamos, una cuestión, digamos, de puro relato judicial sin ningún efecto jurídico. Porque y es verdad que esta información se tenía hace algún tiempo, como decía el abogado del señor Humala, ¿no? En verdad que sí, porque en la disposición de formalización de investigación preparatoria contra la señora Nadine ya se había puesto información en relación a las 2 fuentes de financiamiento para el tema de las agendas, ¿no? Que era el tema de Venezuela y que era el tema también de los aportes de las empresas brasileñas, en particular Odebrecht. Ahora, el año 2014, el revuelo que se armó en la segunda mitad del año fue en relación a la posibilidad que Belaúnde Locio se convierta en colaborador eficaz. Y en ese momento habían 2 cosas, ¿no? Primero, que había un grueso sector de la opinión pública y de medios que negaban esa posibilidad, y además amparados, debatiblemente, pero amparados en el hecho de que si se consideraba que Belaúnde Locio era supuesto cabecilla de la organización, la ley no le permitía acogerse. En ese momento. En ese momento. Hoy día, digamos, la norma ha cambiado. Pero en el caso que se hubiesen registrado arreglos institucionales y el señor Belaúnde Locio se hubiese convertido en colaborador eficaz el año 2014, probablemente no solo no se hubiera producido su fuga a Bolivia, sino hubiéramos avanzado más en desentrañar este caso. Y segundo, el día de hoy en El Comercio, el secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, ha publicado un interesante artículo relacionado a el financiamiento de los partidos políticos a propósito del caso Odebrecht, recordando que hay un paquete de reformas, ¿no?, a las leyes electorales y a la ley de partidos políticos que están desde hace muchos meses en el Congreso, desde la anterior legislatura, esperando ser aprobados. O sea, con esta información o sin esta información es muy necesario regular mejor el financiamiento privado para no tener por lo menos este tipo de rumores, aun cuando es evidente que en muchos casos este aporte ilegal se ha producido, ¿no? Pero, doctor, durante la campaña los candidatos al Congreso decían que era lo primero que iban a hacer apenas ellos entraran al Congreso. Ya pasó medio año y no fue lo primero que hicieron, ¿no? Sospecho que muchos no quieren que sea lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Y que no sea no lo cuarto. Nunca. Así es. Es curioso porque este clima anticorrupción que tiene el Perú hoy día tiene poco espacio para manejar reformas institucionales. Si el impulso anticorrupción se muere, el Perú perderá la oportunidad de aprobar reformas básicas para hacer más transparente la gestión de los partidos políticos, ¿no? Y esta entrada a las oficinas de la Comisión Lavallato, ¿qué creen que es eso? Porque, digamos, esta comisión está captando la atención de todos. Primero, por quiénes la conformaban. Segundo, por quién es el presidente, que después ha tenido que salir a desmentir, que él no firmó ningún documento, que no tiene ningún tema de corrupción, que a pesar de las últimas informaciones. Y ahora que alguien se metió a romper las puertas de la oficina para poder sacar documentación. Bueno, sí es cierto, y se encuentra el responsable, yo lo condené 2 veces. Primero, por meterse a una oficina parlamentaria, y segundo, por sonsos, porque ahí no hay nada todavía, ¿no es cierto? Y empezar sus trabajos. Doble condena. ¿No? Un globo ensayo. La verdad que es una cosa extraña, ¿no? Porque hoy en día, donde la información se maneja informáticamente, telemáticamente, a distancia, donde además todo se conoce, es muy raro de que un hecho así se haya producido, sobre todo en las narices de los congresistas, ¿no? Bien, vamos a terminar esta vez el programa un poco antes, pero vamos a dar, por lo menos mencionar la última noticia antes de irnos. La noticia, mencionarla. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quiere establecer un impuesto de 20% a las importaciones de México para financiar la construcción de este muro en la frontera entre ambos países. Así lo ha dicho el portavoz de la Casa Blanca. Y además, en la mañana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado que no asistirá a la reunión que tenía para el 31 de enero en Washington con el señor Donald Trump. No, ¿no? Pero nos quedamos con la gana de comentarlo. Pero les agradecemos a nuestros... Muchas gracias. No te preocupes. Sí, de todas maneras. Nos vamos a ir. A nuestros invitados. Gracias. Y nos vamos hasta mañana.